Esta aventura arranca en uno de los últimos lugares salvajes que quedan en el planeta. Desde acá vamos a empezar la caminata más extrema que encaramos en nuestras vidas, a través de un territorio hostil y a merced del tiempo. Acompáñanos a descubrir el verdadero fin del mundo. Esta mañana salimos desde Ushuaia, nos subimos de nuevo a la ruta nacional número 3 y durante media hora la estuvimos andando para luego agarrar el desvío hacia la ruta J, que es una ruta que está completamente destapada, es de ripio, pero te lleva por unos paisajes, la verdad que muy hermosos aquí de la isla. A través de la ruta hemos llegado hasta el fin, aquí es donde termina la ruta J y aquí es donde va a empezar nuestra aventura. Lo primero que vamos a tener que hacer es registrarnos y dar aviso de nuestra visita a esta tierra extrema, a prefectura, y luego a encarar uno de los desafíos más extremos que hemos afrontado en nuestra vida. Buenos días. Buenas. ¿Todo bien? Caballero, ¿cómo anda? Me da frío verte. Ahí, no registró. Fíjate, están las puertas cerradas. Pocas veces una caminata se ha sabido tan extrema antes incluso de arrancarla o recién empezándola. Vamos a adentrarnos en un territorio virgen, en uno de los pocos territorios vírgenes que quedan en esta tierra. Vamos a meternos en Península Mitre, el verdadero fin del mundo. Por acá tenemos el ingreso a lo que va a ser nuestro sendero. Es un sendero de alta dificultad. Estamos entrando en el área protegida de Península Mitre. Es el área que tiene que ver con toda la puntita de la isla de Tierra del Fuego. Es un área que está prácticamente deshabitada ya. Por lo que sabemos hay una sola persona que sigue viviendo de manera permanente aquí en la península. Que vine a trabajar a esta estancia hace más o menos 17 años y después, bueno, entraron en conflicto. Los dueños, que son 3 dueños, entraron en conflicto y quedé a la deriva. De los desafíos que podemos adelantarnos tienen que ver básicamente con el clima, los vientos, que por ahora en la mañana arrancó bastante bien. Por allá atrás se ve lo que es el edificio de prefectura, que son quienes vigilan estas aguas. Bueno, es ahí donde tuvimos que dejar nuestro registro, el avisar más o menos cuántas noches queríamos pasar aquí acampando, porque son senderos que no están marcados, es una tierra súper agreste y de verdad que aquí han desaparecido personas, han habido accidentes, así que bueno, realmente es de lo más extremo que estamos encarando. Tan solo hace unos 20 minutos que arrancamos y ya el cuerpo ha levantado temperatura. Así que estoy como empezando a sacarme un par de capas de ropa. Tan solo en la parte de arriba del torso superior tengo unos 5 capas de ropa. Con ese frío me levanté. Y abajo una primera piel y pantalones. Y estaba a punto de retirarme ya cuando empezó a surgir el tema del turismo. ¿Y hace cuántos años más o menos que está ahí con los turistas? Casi 10 años. Empecé a hacerme compinche con gente, empezó a pedirme que me quedara, que esto iba a ser turístico, bueno, y que había una posibilidad ahí. Y en eso estamos
está surgiendo, todavía falta que se termine de declarar esto área protegida, que falta la letra chica todavía y ahí continúa el turismo. Allá está el edificio de prefectura, es donde quedó la Ducato. Vamos solamente 1 hora de caminata, todos hemos avanzado bastante, pero ahora me despido de esa vista porque vamos a empezar a pegar la vuelta, a meternos un poquito más en una de las curvas que tiene el terreno, así que hasta acá más o menos me guié dónde estaba la camioneta y cuánto íbamos avanzando. Ahora lo que hacemos es más o menos cada media hora o cada vez que me acuerdo en realidad, estamos avisando, estoy marcando en el mapa los puntos que vamos haciendo, porque si bien hay tramos en los que encontramos senderos, lugares más fáciles donde andar, donde también los animales salvajes que hay por acá o algún controcaballo que hemos visto van andando y van marcando el camino, no hay nada así señalizado. Fíjense que ahora estoy andando en un montón de pastos duros, así que vamos marcando la ubicación en el mapa para tener referencia al momento de la vuelta. Estamos llegando al primer hito de esta ruta. La verdad que no sé cómo se llama el faro. Es uno de los puntos más al sur de la República Argentina. Estamos como en un cabo. Y hasta acá, bueno, al menos calculamos que en línea recta son unos 7,5 kilómetros para estar desde este punto a donde está la Ducato. Así que hemos caminado un poco más porque el camino va dando vueltas. Y para adelante vamos a tener que ir bordeando toda la bahía. Y yo creo que aquel punto es el punto más al sur. Toma. Ajá. Ya se empezó a levantar el viento. Como que a la mañana perdona y vamos tranquilos. Y ya, no sé, se está acercando el mediodía y el viento empieza a soplar bastante. Para hoy estaba pronosticado lluvia. Así que hay que ir midiendo eso, el tema de cómo vienen cargadas las nubes y de dónde vienen los vientos para ver si ya hay que buscar refugio o podemos seguir caminando hasta donde pinte. Qué loco estas escolleras que se forman, que parecieran como hechas a propósito para caminar, porque la verdad queda un sendero perfecto. Debe ser que en los deshielos, cuando el río está más alto, empieza a acumular la piedra por este lado y por el otro, cuando viene una tormenta o en cada creciente de marea, también va acumulando la piedra de este lado. Entonces va formando esto que la verdad que es un lujo caminar por acá. Obviamente por algún lado tenía que desembocar este río y acá tenemos el primer desafío. Va a haber que mojarse las patas. ¡Ah! Yo creo que por acá, ¿eh? Río, ¿no? A mojarse. No, no me había dado cuenta de eso. Está fría, ¿eh? No lo sueltes al agua, Mirá que está peligroso, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Mi pantalón! Concentrator. Tranquila vos. Tratá de concentrarte porque te vas, ¿eh? Se cayó y justo la dejé de filmar.
¿Querés pasar o querés...? Por acá. Quiero mantenerme digna. Estrujando la ropa que me tengo que volver a poner. Y el clima acompaña también, ¿no? Sobre todo el viento helado que viene. Todo ese corredor, el viento arriba del río, es un corredor que viene directo a mí. Y los micrófonos que también fueron víctimas de la inmersión. Vamos a dejarlos secando un poquito. ¿Qué es lo que a usted más le atrapó, le llamó la atención? El clima. El clima es lindo. O sea, a pesar de ser bravo o todo, pero no prefiero esto y no el calor. ¿Le gusta así el Me gusta desafío? así, porque te pones más ropa y lo superás, o no salís, no tenés tanta obligación. El campo acá no te pones y andás mejor. La idea ahora es caminar al menos una hora, ir a un paso bastante rápido, como para que yo entre en calor. Estoy completamente mojada, salvo el torso y los antebrazos, todas las piernas está todo mojado, así que no queda otra que seguir. Y bueno, ir buscando también un lugar donde instalar el campamento y comer algo calentito que me va a venir bien. Aprovecho que estamos al reparo de esta lomada para primero mostrarles el paisaje, que está la verdad que increíble. Miren lo que es esto, yo no lo puedo creer. O sea, desde allá, miren, de aquel lado está el río que bordea, bueno, no se ve la parte de atrás. Queda ese como descanso y sigue bajando hasta que se conecta con el mar que está atrás de este morro. Un lugar increíble, es precioso. A donde mirás hay una postal. Después un poquito contarles de qué va el sendero. Si bien no tiene mayor dificultad, sí son tramos largos. Uno va primero por las rocas, que se dificulta porque están como sueltas ahí, hace que temblequeen los pies. Después mucho del piso, cuando uno cree que es césped, la mayoría, diría yo, el 90%, es como una goma, una alfombra, que abajo está todo húmedo, entonces uno va con suspensión automática ahí, y son pocos los lugares donde hay que despegarse de la costa como este para esquivar una elevación y demás, así que se pone como un poquito más firme, más a lo que estamos acostumbrados, al menos nosotros. Creo que hemos llegado a un excelente lugar para almorzar. ¿Qué te parece? Hay un living y todo. Está re bueno. Es el auténtico hombre del fin del mundo, usted. Claro, el último, y ahora sí que soy el único. Es el único que vive aquí en la península. Se retiró la Armada de Buen Suceso, se retiró el otro muchacho que estaba en Puerto Español y se retiró Pati por enfermedad, ya hace un año que se fue. O sea que ahora sí que quedé solo, huérfano, totalmente. Sí. Y, o sea, todo el año vive, usted está acá, ¿no? No sí. Es que se va en otro lado. No puedo irme por los perros y todo. Son duros los inviernos acá, ¿no? O sea, ¿cómo hace ahí para manejarse, para pasarlo? Los primeros tiempos, los primeros años me costó muchísimo. Medio que no me gustaba. Y después me fui aclimatizando y aparte cambió mucho el clima. Guarda, ¿por qué no agarrás un bastón? Por la duda. Guarda, firme. Firme
firme, como me decían, no desesperes. Está durísima esta parte. Nos está agarrando en subida, porque para aquel lado nosotros siempre veníamos más pegados a la costa. Lo que pasa es que están estos matorrales altos y el camino desaparece. El problema es que acá donde podemos caminar hay todo este suelo. Ay, chuta. Ya van a ser 5 de la tarde, acabamos de pasar la zona de fango y nos mató. A mí me destrozó la pierna y estamos llegando a un reparo, así que yo lo empiezo a estudiar. Mira, acá hay una olla como diciendo este lugar está piola. Lo que tenemos que buscar ahora también es un lugar con reparo, porque estos vientos se ponen bravos. De noche nos mueven las camionetas, así que la carpa Se la vas a zarandear. no se ve nunca. ¡No! Estás igual que los árboles acá de la península. ¿Y este que sigue con energía, dónde la saca? Mirá, Una hormiga del con fin del mundo. trompa. Trompa y ojos arriba, antenitas en la trompa. Colchoncito. Colchoncito. Siendo las 8 menos 10 de la Re tarde, pensaba que eran las 7. estamos ya Deja acomodadísimos dormir al para prójimo. dormir. ¿Cuánto caminamos hoy? Como 10 horas, Sí, al menos. hoy fue 10 horas y media, algo así caminamos. Fue Así que... tremendo, arrollador. Y mañana espera otro día de caminata Pero más y pasado liviano. otro. Pero más liviano. Así que mejor ponerse a recargar energía. ¿Cómo se organiza? Que hay diferentes puestos que se va moviendo. Sí, ¿Cómo sí, sí, hace sí. para Sí, sobrevivir acá? O sea, Claro, estoy unos días en uno y ahí cuando pinta que está bueno me voy al otro, porque siempre hay algo que hacer en algún lado, en algún otro, o movimiento de los caballos. Y los víveres, por supuesto, me los acarreo lo que más pueda en el verano. Y en invierno ya tengo una provista ya acumulada como para no moverme tanto en invierno, tratando de salvarme yo y los caballos. y así como experiencia, ¿no? En 17 años, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado así como pasar? Tuve un invierno, me quebró un caballo, se me dio vuelta, me quebró la pierna derecha. Tuve 3 meses solo allá. Quemé hasta los bancos, quemé la cama, todo, porque no podía hacer leña, nada. Tuve 3 meses en total. Al mes ya me podía mover. Así que al mes con el mismo caballo que me quebró, que lo tenía atado ahí, pero no tenía ahí no va nadie en invierno en aquellos años, menos. Así que me hice un entablillado ahí con harina, con engrudo y tenía pastillas y me habían dejado los turistas. Mucho astrón. Nos levantamos hace 1 hora y les juro que hasta hace 5 minutos había sol. Uy, está nevando. Bueno, no nos va a quedar otra que esperar a que mejore un poco, a que afloje un poco el viento al menos para poder salir. Hoy es el día más importante de la excursión. Hoy es el día de alcanzar el objetivo. Me da miedo, mirá. Sacá la ¡Cierren todo! ¡Guárdense en las bolsas de dormir! ¡Hagan lo que hace Tore! Bueno, no es tan grave. ¡Ay, sí, es muy grave! Yo no sé de dónde vino el granizo, porque se parece al cielo y no se condice con lo que estábamos viviendo. Oh, menos mal. Pero sí hay un viento. Yo sé que parece que por la luz y por la cantidad de nubes que van cambiando, parece que estuviéramos filmando de a ratos largos. Pero eso está pasando en muy pocos minutos.
lo cual estamos ahora dudando si nos conviene salir o no, empezar la caminata, porque se viene un tormentón. Mirá esto. A ver. ¿Ves venir la lluvia que nos va a atacar? ¡Ah, está llegando! Ya llegó, ya llegó. ¡Ah! ¡Wow! Está tan frío. Las manos ya, los dedos están... se me están entumeciendo. Está tan frío que la lluvia que está cayendo con el viento llega, se enfría y forma aguanieve, ¿no? Que en otro contexto sería muy romántico. Pero acá, como estamos viviendo la intemperie, realmente va a hacer que la jornada se ponga desafiante. Vamos a ver cómo sigue el día. Son las 10 de la mañana. Si para el mediodía esto no cambia, que nunca cambia, vamos a ir acercándonos en vez de alejarnos más, porque estamos a unos 20 kilómetros de absolutamente todo. O sea, Sí, realmente... hay que tomárselo en serio. Estos lugares no son para la chacota. Me quedo un rato más, me quedo un rato más. Bailecito en el fin del mundo, bailecito en el fin del mundo. No, yo me voy a la carpa, amor. ¿Te quedás afuera vos? Sí. Ya está guardado. Muy bien, Ettore. ¿Estamos listos? Acaban de pasar 10 minutos nada más desde que pasó esa debacle atmosférica y ya salió de nuevo el sol. Así que vamos a hacer una pruebita, vamos a caminar un poco. O sea, esa nube gigante negra que se veía ya pasó, el viento realmente está muy fuerte. Preparamos un equipo bien liviano. Vamos a ir con una sola mochila, dejando... Bueno, lo que más peso nos llevaba siempre, nos ocupa siempre es la carpa y las bolsas de dormir y demás. Realmente acá lo que tenemos que valorar es que estamos súper resguardados del viento. Increíble, o sea, no podemos estar tan resguardados. Elegimos una ubicación excelente para pasar la noche. La noche la pasamos bien, estuvimos bastante abrigados los tres, pero bueno, ahora el desafío se viene en este mismo momento. Esa noche. Eh, Acá, pero- sí. Lo que estamos usando ahora es un camino que lo marcan los animales. De hecho, no sabemos si vas pisando fango o bosta, porque hay mucha. Pero hay tanta vegetación tan cerrada que no encontramos por dónde encarar, o a veces nos vamos quedando encerrados y hay que volver por el camino. Podríamos intentar ir más por el borde de la costa. Nos va a saltar el viento, pero... La alternativa que tenemos al camino de los animales es usar el antiguo camino que dejaron los cuatrimotores de la Armada. Hace unos meses la Armada seguía ocupando aún un puesto más avanzado hacia la punta de la península, pero ya se han retirado. Entonces han dejado de lo que iban y venían este camino, que obviamente el cuatriciclo lo que hizo fue destruir la tierra y todo el sustento que le da la vegetación y las raíces. Entonces ir por acá tampoco es la panacea, porque terminamos todos embarrados y con las zapatillas mojadas, como le pasó a Guille. Y de los primeros años que llegó aquí, ¿Sí? el clima cambió mucho, o sea... Sí, muchísimo ha cambiado. Con decirle que ya no erro en invierno con gancho. Hace años que no erro con gancho. ¿Qué O sea, sería? el gancho es una herradura especial para que se agarre en el hielo. para que, Se claro. agarre en el hielo. Antes no, antes en mayo ya tenías que errar caballo con gancho, porque si no, en invierno no tenías que salir de urgencia o buscar víveres y no estabas errado. Chao, fuiste. No podías venir, se te pueden caer los caballos ahí,
quebrado, queda con un caballo encima ahí. Así que se ve que el clima ha cambiado Está bastante, cambiando. aparte se nota. Sí, Ese recalentamiento global Sí, que hay es calentamiento cierto, global, eso, sí. eso es cierto. sí. Hace media hora que el sendero se transformó en barro constantemente. Hay que ir viendo cada paso donde lo pones. Encima como que el barro te amortigua el impulso también que uno se da, desgastante. Los pies están totalmente mojados y fríos. Posta que cuando lo ves llegar así desde el mar, es como un frente blanco que viene a toda prisa, da un miedo. Mierda. Bueno, igual acá hay buen refugio. Chuta, da miedo. En el próximo video te vamos a contar qué decisión tomamos y cómo salimos de este apuro. Además de mostrarte cómo volvimos esos 30 kilómetros solos a través del complicado terreno y enfrentando este clima tan bravo, buscando refugio en los momentos más difíciles. Está soplando como nunca. Bendito sea Don Luis que tiene esta cabaña acá. Pero doblegarnos no va a ser tan fácil, así que no te pierdas cómo sigue esta aventura en el fin del mundo. Alguien que quiera venirse para estos lados. A caminar así como Sí. ustedes. Sí. Y siempre tienen, lo primero que tienen que hacer es asesorarse del tema climático. Ese es el que manda acá. Acá manda el tiempo. O sea, el clima, no manda la persona. Por ahí dice, tengo 5 días, voy hasta allá, pero capaz en esos 5 días te agarra como la los días fatales, te impide caminar, en vez de caminar los 5 vas a caminar 3 y se te complica todo, ¿no? Acá el que manda es el tiempo, o por ahí las crecidas de los ríos. Llueve 2 o 3 días seguidos, crecen los ríos, no te dejan pasar, se te plasmó el viaje ahí, es muy relativo, tú no dispones de tu tiempo, o sea, que vos digas, voy y llego a tal lado, en tal día, en tal hora, no. Sí, o sea, no. Acá te condiciona el Uno tiempo. puede tener más o menos una idea de qué quiere hacer, El tiempo te condiciona. pero el que manda es el Eso clima. uno va ahí siempre así, bueno, calzado, uno dos pares, pues siempre ha pasado que la desesperación de sacar uno lo tiene, después han tenido que volverse por ese motivo. Claro, La última alemán se volvió por sus zapatos muy cerca del tacho y se le quemaron. claro. O sea, tuvo que volver y él venía de Alemania, tenía ya todo previsto, no tenía ese hombre.